Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de sucesión testada de hoy viernes 1 de octubre. Y en la en las sesiones anteriores estuvimos hablando en específico acerca de las figuras jurídicas del derecho de sucesiones, pero en específico de herencia, legado, transmisión y representación, y hicimos la fuerza explicando estas dos figuras, la figura de la representación y la figura de la transmisión. Vamos a continuar hoy y vamos a ver entonces lo que nos queda aquí faltando, que es indignidad, desheredamiento y conmoriencia. ¿Listo? Habíamos mencionado entonces que la transmisión está regulada aquí en el artículo 1014 del Código Civil, que la representación está regulada en el artículo 1041 y 1044, y ahora vamos a pasar a hablar de estos otros dos fenómenos que nos traen el día de hoy. El primero es el de la indignidad sucesoral, que está regulado en el artículo 1025 del Código Civil. Esta indignidad sucesoral se da por declaración judicial. Y esta acción la pueden ejercer los herederos o los otros herederos que pretenden que uno de ellos sea declarado indigno porque cometió alguna de las 8 causales que están reguladas aquí en el Código Civil. Se puede hacer la indignidad sucesoral viablemente después de la muerte del causante, sin ningún problema. Pero lo más importante es las causales. Miremoslas. La causal primera nos dice: el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo socorrerla o salvarla. Es decir, si uno de los herederos fue quien mató al causante de la sucesión o quien pudiendo salvarlo lo dejó morir, ahí tenemos esa primera causal. Obviamente, esto requerirá sentencia penal ejecutoriada al respecto. El problema de la indignidad es que para demostrar el suceso que está en la causal, en casi todos los casos vamos a requerir sentencia penal ejecutoriada. Listo. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. O sea que ni siquiera tiene que haberse cometido el crimen, sino que si se le juzga por tentativa, también se genera. Y aquí la particularidad es que no solo es contra el causante, sino también contra el cónyuge del causante o cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Pero de nuevo, necesitamos sentencia penal ejecutoriada. El tercero nos dice: el consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Es decir, si la persona estaba en un estado que le fuera necesario un cuidado o alimentos o algo de esta naturaleza, y la persona no pagó los alimentos, no lo cuidó, se hizo el loco básicamente. El problema acá es la prueba.
Porque si estamos hablando de que haya que pagar algo o cuidarlo, ¿cómo lo demuestro? Pues testigos y demás, pero aquí queda un poquito más en el aire, queda un poquito más nebuloso que en las anteriores, porque en las anteriores, al ser delitos, pues entonces fácil, si hay sentencia penal al respecto, resuelto el problema. Pero en estos eventos sí se vuelve más complejo el asunto en este tercero, porque la prueba del mismo es más difícil. Demostrar esa tercera causal de indignidad es más jodido. Listo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Apenas lógico, pues si usted obliga a la persona a que emita un testamento y que le dé una disposición testamentaria por favor, pues es apenas lógico y apenas claro que pueda ser declarado indigno. Pero aquí tenemos exactamente el mismo problema que ya hemos mencionado antes, y es la prueba. Aquí demostrar esa fuerza o dolo es muy difícil. O sea, la verdad me parece que es totalmente entendible, perfectamente entendible la causal. Pero encontrarla, probarla, que se dé, que se pueda demostrar, es muy jodido. Porque las personas generalmente no llegan a amenazar a la persona para que haga un testamento a su favor. Y si lo hicieran, pues es más sencillo probarlo con el respectivo proceso penal. Pero si es más un dolo que se ha hecho de manera subrepticia sin que se den cuenta, ¿sí? Por ejemplo, que no lo dejó testar. Entonces lo que hizo la persona es que no, es que usted está muy enfermo, lo voy a dejar en la casa, no puede salir, no puede salir a eso. No, mire que la pandemia, mire que tal cosa, mire que usted no puede salir tan. Demuestre pues que ahí había un dolo para impedirle testar a la persona. Me parece complejo de probar, no imposible, pero sí me parece complejo de probar. No es que sea imposible, repito, listo, pero ahí tenemos ese problema. Recordando siempre que el problema de esto es que la indignidad, como se pide ante un juez, yo tengo que probar la causal, porque sin que se presente la causal, no me van a declarar la indignidad. Entonces, si yo quiero que se declare a alguien indigno, tengo que llegar con la prueba de la causal. Si no, olvídese. ¿Listo? Entonces, continuemos. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. ¿Sí? Si la persona tenía conocimiento del testamento y lo tenía guardado y se hizo el loco para que no se aplicara ese testamento, ahí lo tenemos. Tengamos en cuenta que esta causal se da antes de que los testamentos se registraran. Hoy en día, cuando se hace un testamento verbal, perdón, un testamento abierto o un testamento cerrado, se comparece a la notaría
y se dejan las disposiciones en el testamento abierto en la notaría. Y en el testamento cerrado, pues entrega el sobre, pero el notario deja una constancia, en ambos casos por escritura pública, de que se otorgó el testamento. Y después, esa escritura pública que contiene el testamento o la que certifica que fue entregado un testamento cerrado, se registra en la oficina de registro de instrumentos públicos, donde se registran las compraventas de inmuebles, ahí. Entonces, hoy en día es más difícil ocultar un testamento porque primero se hacen por escrituras públicas, entonces el original reposa en la notaría y queda el registro del mismo en la oficina. Entonces, entendiendo que esta norma es tan antigua, puede uno pensar, bueno, cuando se hizo no existían estas figuras, o en otro caso, como en los testamentos verbales o in extremis, la persona podría ocultar la existencia del testamento. Pero hoy en día se torna un poco más difícil esa ocultación, por lo que les digo de que existen estas figuras como el registro y que siempre se otorga por escritura pública, que lo que hace es facilitar la guarda y fuera de eso el conocimiento de un testamento. Sexto, el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado a suministrarle alimentos. El que abandonó. Como esa palabra es compleja, entonces más adelante, después del punto seguido, la norma nos explica a qué se refiere esto. Entonces dice, para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. O sea que lo que sí es muy común para la indignidad sería esta causal. Porque, por ejemplo, ese padre que nunca dio alimentos para sus hijos, que si acaso daba 100,000 pesos, muerto el hijo, va a reclamar herencia y, por ejemplo, la madre o las personas, otros familiares, pueden solicitar la indignidad de ese padre porque él estuvo obligado a pagar alimentos y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, por esa circunstancia, la persona puede ser excluido de la herencia. Ese sí me parece una causal viable y esa sí me parece una causal muchísimo más común. Y no solo el padre frente a sus hijos, sino los hijos frente a los padres. Porque si usted mira el artículo 411 del Código Civil, ahí dice que se deben alimentos a los descendientes, pero también a los ascendientes. Entonces, si usted no paga alimentos a los ascendientes, también podría llegar a ser excluido de recibir herencia. Entonces, esta sí me parece que es la causal más viable de todas las que hemos visto. Y si miramos la sociedad actual, yo creo que esta es la que más fácil se presenta. Porque esa circunstancia de abandono o de inasistencia alimentaria es muchísimo más común que todos los otros fenómenos que habíamos visto. Pero nos pone aquí una excepción.
Y nos dice esa misma numeral, ese mismo numeral sexto, nos dice, se exceptúa al heredero o legatario, porque también puede ser declarado indigno el legatario, no solo el heredero. Se exceptúa al heredero o legatario que habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo. Es decir, que el causante le perdonó el abandono y tiene intención de dejarle herencia. Lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio. Esto entonces nos da a entender que la indignidad también se puede hacer con el causante vivo. Y que se puede perdonar a la persona que ha abandonado y por lo tanto ha dado origen a esa causal sexta. Pero ese perdón no nos expresa específicamente cuál es el acto, qué es lo que hay que hacer. Yo creería que bastaría con que si se dio una inasistencia alimentaria entre los años 2015 a 2021 y en el 2021 se otorgó un testamento y ahí se deja claro que a la persona, pese a que no lo haya alimentado, lo perdona y tiene su intención de sucederlo y le da bienes dentro de ese testamento. Yo creo que así sería la forma en la cual nosotros podemos decir que hubo un perdón escrito pues por parte del causante. Porque el resto implicaría que la persona lo haya comunicado y que haya testigos al respecto, o pues o cualquier otro medio de prueba de los que nos permite la ley, pero me parece que el más viable de que ocurra es ese, eh, que la persona efectivamente dentro del testamento haga referencia a esa circunstancia de inasistencia y que haga referencia a que se le perdona a ese sujeto. Séptimo, penúltima causal. Séptimo, el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de algunos de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta el causante. ¿Ya? Acá otra vez volvemos con los delitos y al igual que en los primeros va a requerir sentencia judicial. Y en la causal octava, quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones para hacerlo. Ojo con eso. Teniendo las condiciones para hacerlo. Porque como nadie está obligado a lo imposible, si yo no tengo las condiciones necesarias, pues no estoy obligado a, ¿sí? Entonces, teniendo las condiciones necesarias, si éste en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. Pero si la persona no tenía cómo ayudar, entonces no está obligado. Nadie está obligado a lo imposible.
Ojo con eso. Entonces, estas son las causales de indignidad sucesoral. Estas causales pueden ser alegadas por cualquiera de los interesados de la sucesión dentro de un proceso judicial que se presenta en el mismo juzgado que conoce de la sucesión, por el fuero de atracción, que es el artículo 23. El artículo 23 del Código General del Proceso hace que el juez que conoce la sucesión de mayor cuantía también conoce de todos los procesos relativos a esa misma sucesión. Mírenlo acá. Fuero de atracción, artículo 23, Código General del Proceso. Cuando la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto será competente para conocer de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder. Ahí está. Petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias, etc. Entonces, este artículo 23 lo que hace es que si la sucesión es de mayor cuantía, esos conflictos anexos, esos conflictos de los que estamos tratando, se deben llevar a cabo dentro del proceso dentro del mismo juzgado que conoce de la sucesión. ¿Listo? Entonces, ese proceso de indignidad puede ser abierto por cualquiera de los interesados dentro de la sucesión, puede hacerse después de fallecido el causante y puede hacerse para dejar sin herencia a un heredero o para dejar sin legado a un legatario. Aplica tanto para herederos como para legatarios, para cualquiera de ellos, ¿sí? En cualquiera de los órdenes, así sea un heredero forzoso. Si dentro de ese proceso el juez efectivamente declara la indignidad sucesoral, entonces la persona dentro de la sucesión no podrá recibir la herencia o el legado que le habría sido deferido. No lo puede recibir. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente fenómeno. El primero, la indignidad, y ahora vamos a pasar del 1266, que es el desheredamiento. El desheredamiento es una figura que funciona diferente. El desheredamiento se da dentro del testamento. El causante dentro del testamento deja sin herencia a una persona, pero esto solo será válido en la medida en la que se pueda demostrar alguna de las 4 causales que trae el artículo 1266 del Código Civil. El testador dentro del testamento debe al menos expresar, siquiera sucintamente, la causa por la cual deja sin herencia a ese heredero. Fijémonos que en este evento estamos hablando únicamente de herederos y no de legatarios. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el desheredamiento no se da para legatarios? Porque pues, la figura del legatario es de, o sea, de consentimiento, no es como
obligación. Entonces, pues si hay un desheredamiento, solamente se quita el legado y listo. Sí, o Creería sea, si yo. usted me cae gordo, simplemente no le dejo nada. Exacto. Y solo para consanguíneos. Ujú. ¿Cierto? Sí, o sea, pero ¿cómo así que es solo para consanguíneos? ¿Qué cosa es solo para Pues, consanguíneos? o sea, para los herederos, solo es para consanguíneos, los legatarios, es a libre decisión del causante. Ah, Si sí, lo sí, de- sí, 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 claro. Es decir, la herencia solamente para los consanguíneos, en cambio el legado, como puede ser a cualquier persona, si a mí me cae gordo, si quiere un poquitico, pues no le dejo nada y ya, ¿sí? Entonces, el desheredamiento es una figura que, a diferencia del anterior, solamente se da para herencia, no para legado, ¿ya? Porque si yo lo que quiero es no dejarle legado a alguien, pues simplemente no le dejo nada, ¿sí? Simplemente reparto la sucesión y no le dejo nada, porque el legado es total y plenamente voluntario. La persona escoge, decide si lo deja o no lo deja, ¿sí? Esa decisión es personalísima. Usted es el que define. Listo. Miremos el desheredamiento. El desheredamiento entonces tiene las siguientes causales. Primera, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o compañero permanente o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Esta es básicamente lo mismo que está contenido acá en estas causales en la primera y en la segunda varias veces, pues a lo largo de este artículo 1025, ¿cierto? O sea, básicamente es reformular con una redacción diferente lo que ya está acá. El problema de esta causal es el mismo problema que tienen las causales 1 y 2 y siguientes de indignidad, y es la prueba. O sea, esa injuria grave, ese delito, esa circunstancia, tiene que estar demostrada por una sentencia penal ejecutoriada. Si no existe esa sentencia penal ejecutoriada, se tornará muy difícil que ese desheredamiento quede vigente. Porque para que funcione la figura, tiene que presentarse la causal. Y si no tengo prueba de ello, pues, o sea, facilito, facilito se nos cae esa circunstancia. Segunda, por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Básicamente lo que estaba acá dicho en la causal sexta es básicamente una reformulación de esto. Tercera, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar, igual que ya lo mencionamos. Y cuarta, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a tenerlo. Esta es la causal, perdón, esta es la consecuencia, o mejor dicho, la única consecuencia que tiene cuando una persona menor de 18, pero mayor de 14, se casa en Colombia sin la aprobación de sus padres. El matrimonio civil implica que en Colombia se pueden casar las personas que sean mayores de 14 años, lo cual es una defecio, pues a todas luces, que esa norma siga vigente el día de hoy. Uno entiende de dónde sale la norma porque antes, hace muchos años, en la primera mitad del siglo XX y antes de eso, era supremamente común que las mujeres sobre todo se casaran muy jóvenes. Todos tenemos abuelas, tías, abuelas y familiares que, ay, que es que fulanita se casó de 14, que es que fulanita se casó de 15, que es que fulanita se casó a los 16. ¿Sí o no? En todas nuestras familias tenemos gente así, porque eso era costumbre anteriormente. Ya hoy en día eso no pasa. Ya hoy en día es totalmente extraño un matrimonio con personas de 20, pero extrañísimo, ¿sí?
Y de ahí para abajo, más raro todavía. Entonces, esa norma sale de ahí. Pero el Código Civil dice que cuando se va a casar un menor de edad, mayor de 14, menor de 18, requiere el permiso de los padres. Los padres tienen que otorgarle permiso para que se pueda casar. Sin embargo, el código no menciona qué ocurre si no se concede el permiso. El matrimonio no deja de ser válido, porque en ninguna parte dice que eso es una causal de nulidad o de inexistencia del matrimonio. La única consecuencia jurídica que el código trae para el menor de edad que se casa sin el consentimiento de los padres es el desheredamiento. Esta es la única figura, la única consecuencia que trae el código para que ese mayor de 14 y menor de 18 se case sin el consentimiento de los padres o de la justicia en subsidio. Es la única, extrañamente pues. Pero ya lo sabe. Esta cuarta solo se aplica para los matrimonios que se contraen entre personas menores de 18 y mayores de 14. Porque para los mayores de edad, el matrimonio no requerirá que tengan licencia. Si usted tiene más de 18, no necesita ese permiso. Entonces ahí ya no se puede. ¿Listo? Ya no se puede hacer ese desheredamiento. Porque entonces quedaríamos otra vez, como en la antigüedad, con lo de los matrimonios arreglados por los padres, los matrimonios negociados. Sí, donde el padre es el que tenía que aceptar, o la madre, padre y madre tenían que aceptar el matrimonio de los hijos. Ya hoy en día no. Ya después de los 18 no se necesita. Entonces esta causal solamente aplica para matrimonios de personas menores de edad, lo cual básicamente ya no se aplica nunca. Entonces, por consiguiente, este artículo, su aplicación es básicamente en ese causal nula. ¿Listo? Pero ahí está pues al menos para poner el ejemplo. Entonces, el desheredamiento, dígame. Qué pena, si no fuera matrimonio, sino de pronto unión marital. No funciona porque eso es un requisito para el matrimonio, pero yo no puedo hacer el símil para la unión marital. Porque es que son dos figuras diferentes. No es lo mismo uno que lo otro. Son dos figuras totalmente diferentes y tienen regulaciones propias diferentes. Entonces, no, yo no puedo decir que se necesita también permiso para la unión marital. Eso es una figura propia del matrimonio. Profe, dígame. ¿Y es válido una unión de un menor de 14? Yo creería que no. Sino que en estos días están hablando de un tema de una pensión de un menor de 14, de una pensión pues por el compañero, ¿sí me entiende? Y entonces creo que el tribunal había dicho no, que menor de 14 derecho. no, menor de 18. No, menor de 14. Ah, no, menor de 14 no, en ningún caso, no se puede. Y si el tribunal dijo que sí, son unos animales, pues. Menor de 14, pero es que la ley tampoco lo limita. Ninguna parte dice que está prohibido. Esto es prohibido el matrimonio, no la unión. Pero se supone que los actos jurídicos necesitan consentimiento y que la capacidad de ejercicio se ejerce de varias formas. Son incapaces absolutos los menores de 14. Incapaces relativos los mayores de 14. Entonces, si son incapaces absolutos, no tienen capacidad absolutamente, no hay capacidad, entonces no habría un elemento de existencia del contrato, ¿sí? O es más, póngale que sí hay elemento de existencia, pero no hay elemento de validez, que es capacidad plena, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, yo por ahí diría, ese acto jurídico no se puede dar.
que es la unión marital de hecho. No funciona, ¿ya? No funciona el acto jurídico porque hay un problema con la capacidad de las personas. Es más, usted hasta podría decir que también hay un problema con el consentimiento, porque el consentimiento debe ser expresado y ellos deben tener la voluntad libre y responsable de formar una familia, ¿sí? Pero ¿cómo va a otorgar válidamente consentimiento a una persona que es un incapaz absoluto? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo que... Sin embargo, como a mí ya no me sorprenden las decisiones de los jueces negros, a mí no me sorprende que hagan una unión marital de un bebé de 6 meses con un viejito de 80 y que le dejen de todo. Me sorprende cero. No, pues es que decisiones creo que el tribunal dijo que no tenía derecho a la pensión y eso subió hasta la corte y la corte dijo que sí, que porque el límite, lo que hablaba la norma era el matrimonio, no de la unión marital, entonces que era válido. Que entonces si que eran los bebés de pareja, 6 meses sí pueden. no, era como un pelado de 13 y una muchacha de 20 y algo. Y le tocó la pensión al pelado. No. Empiece porque esa relación, es que esas son las cosas que hacen aquí. Esa relación es una relación prohibida. Se supone que la unión marital, de hecho, implica relaciones sexuales. Y usted no puede tener relaciones sexuales con una persona menor de 14. Es un delito, lo meten a la cárcel, men. Entonces, van a decir, no, pero como se murió, entonces, se libra del carcelazo, porque estaba teniendo relaciones sexuales con un pelado de 13. Y no solo eso, sino que le damos una pensión. O sea, ¿qué? De pesar, pues, porque abusó del pelado. O sea, no menos, o sea, ahí ya sí es como doblar mucho la cuchara, pues, para acomodarlo ahí. Me parece que eso sí es doblar mucho. O sea, ya vuelven el código demasiado flexible, hermano. Pero lo que te digo, a mí no me sorprende nada. O sea, no me quedo así como, no, ni poquito. Es que yo veo cada rato unas decisiones que uno dice, Dios mío, ¿en qué estamos? Entonces no me sorprende nada. Eso. Para mí, menor de 18, mayor de 14, sí se podría, en el mismo sentido que se puede casar. ¿Sí? Entonces, donde cabe la misma disposición, de la misma razón, debe caber la misma disposición, ¿cierto? Pero menos no. Menos no, porque ya te digo, hay muchos problemas. No, pero es que mírese que la corte dijo que sí, es que no me sorprende ni poquito. Lo que te digo, no me sorprende ni poquito. Entonces, en ese mismo sentido, la corte abre la puerta para que se formen uniones maritales entre niños. O sea, ya es meternos pues en un berenjenal alemán. Pero no, lo que les digo, no me sorprende un ápice. ¿Dudas? Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente figura, que es la figura de la conmoriencia. O conmuriencia también le dice alguien. Con U. La conmoriencia, regular en el artículo 95, dice: si por haber perecido 2 o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, quién se murió primero y quién se murió después, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Esta es la figura que ocurre, por ejemplo, en los accidentes aéreos. Es casi imposible determinar quién murió primero y quién murió después. A menos de que, por ejemplo, quedó vivo y entonces lo cogieron, lo llevaron al hospital y se murió a los 3 días. Ahí sí.
Pero cuando todos mueren en el mismo instante, como en un accidente aéreo, por ejemplo, que el avión explota en el aire, como lo que ocurrió con el avión de Avianca en el que le pusieron la bomba, en ese evento es físicamente imposible determinar quién muere primero y quién muere después. Por lo tanto, la ley determina que esas personas mueren a la misma vez sin sucederse. Cuando se presenta esta figura, se puede dar la representación. Ese era uno de los 5 eventos en los cuales se presenta la representación. Recuerden que dijimos que la representación se da cuando hay premuerte, la persona muere antes que el causante, cuando hay indignidad, desheredamiento, repudio, que la persona no acepta la herencia, o cuando hay conmoriencia. Dijimos que en esos eventos la persona puede ser representada por sus descendientes. Entonces, la figura de la conmoriencia solamente la traigo a colación para decir que es uno de los fenómenos en los cuales se puede producir la representación. Que la conmoriencia es una circunstancia que se produce con regular frecuencia, porque también se puede dar en los naufragios, ¿sí? Que también son comunes, o en los accidentes de tránsito, o en cualquier otra circunstancia, como por ejemplo el derrumbe del edificio Space o cualquier circunstancia similar, donde varias personas mueran en un mismo acontecimiento. Y que eso tiene efectos dentro del derecho de sucesiones, porque, por ejemplo, si muere primero el padre, entonces heredan los hijos, ¿sí? Si muere primero el hijo, hereda el padre. Pero si los dos mueren a la misma vez, ni este hereda ni este, o sea, no se suceden unos a otros. Entonces, eso puede tener unos efectos importantes dependiendo del caso concreto. Profe, yo tengo una preguntita. Dígame. Y por ejemplo, en el accidente primero muere el padre, se va a transmisión. Si primero mueren los hijos, se va a representación, ¿cierto? Vamos hasta ahí, bien. Si los dos mueren al tiempo, ninguno sucede al otro. Te voy a colocar un caso. Pedro es papá de Hugo, Paco y Luis. Van los 4 en un carro, se accidentan y mueren los 4 al mismo momento, con conmoriencia. Sí. ¿Cómo se repartiría la herencia, digamos, de Pedro, si suponiendo que tiene nietos? Se va al primer orden y entonces ya, los nietos se elimina en representación. Pero aunque hay conmoriencia. Sí, 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 porque es uno de los eventos en los cuales puede haber representación, la conmoriencia. Porque ya, se eliminan los hijos y ya entran los nietos. Exacto, sí. Listo, gracias. Pero si no hay nietos, entonces, ¿qué ocurre? Si Primero no hay que se va a los otros órdenes. Pasa a los otros órdenes. Pero eso es muy, muy, muy importante porque, mires, le pongo el ejemplo, vea. Pedro, casado con María. Tienen 3 hijos. Y a Pedro le sobreviven sus padres. Entonces, si primero muere Pedro y posteriormente los hijos, entonces, ¿qué ocurre? La herencia de Pedro se reparte en el primer orden porque él murió primero. Entonces se reparte tan, tan, tan. Listo. Como estos mueren después, entonces hay que hacer 3 sucesiones. Y entonces, ¿quién es el heredero de Luis? Descendientes no tiene, la mamá. El de Paco, la mamá. El de Hugo, la mamá. ¿Ya? Porque padre ya no tienen, entonces la mamá. Ah, ok. Pero ¿y qué pasa
si mueren todos estos a la misma vez. Entonces, cuando yo voy a hacer la sucesión de Pedro, digo, hijos, no hay, porque todos murieron a la vez, o sea, no hay descendencia. Entonces, ¿quiénes son los herederos de Pedro? 1, Segundo orden. 2 y 3. Entonces, mire que en el caso anterior, la herencia la recibían estos 3 y luego de ellos hacíamos sucesión y María se queda con todo el dinero. Y en cambio ahora, María recibe solamente un 33 porque los herederos son Mariano, Emperatriz y María. Entonces, mire que eso es muy importante saber esto. Si hay un accidente de tránsito y entonces llegan y dicen, vea, cuando llegamos, entonces Pedro ya estaba muerto, pero a estos los transfirieron al hospital. O al menos a uno, con uno solo que lo hayan transferido al hospital. Ya usted puede decir, listo, aquí sí hay sucesión en primer orden a esta persona. Estos es como si no existieran. La herencia pasa que a este y cuando este se muere, para María. Pero si nada de eso es cierto, como dijimos ahorita, entonces la herencia de Pedro se reparte 1, 2, 3. Entonces, clave el asunto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Por dicho, profe, el momento de la muerte determina el orden y la forma de distribuir. Exacto, sí, señor. Muy importante, muy importante. ¿No más dudas? Listo, entonces empecemos a hablar de otro tema. Vamos a hablar entonces del testamento. Ya hemos mencionado con anterioridad que el 95% de las sucesiones en Colombia son testadas. Perdón, son intestadas. No hay testamento. En el 95% o más de las sucesiones en Colombia no hay testamento. La principal razón para que se presente tan poco el testamento es que es una figura hiperregulada. Es una figura que tiene demasiados requisitos y que a menos que usted sea abogado o que esté siendo representado por un abogado, es muy difícil que haga un testamento válido. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a empezar a hablar de los testamentos, de cuáles son esos requisitos para que efectivamente se pueda aplicar. Porque un testamento bien hecho no se puede tumbar, que es otra de las causas por las cuales la gente no hace testamento, porque la gente tiene miedo de que los testamentos los tumban, no los aplican. Pero la realidad es que esto solo ocurre si el testamento está mal hecho. Si el testamento está bien hecho, eso no lo tumba un brujo. ¿Listo? Entonces, ojo pues. Entonces empecemos por acá. Características del testamento. Características del testamento. Primera característica. El testamento es un acto unilateral. Es un acto unilateral. ¿Por qué? ¿Por qué es unilateral? Porque el testamento depende única y exclusivamente de la voluntad del testador, no más. El testador decide cómo, cuándo, en dónde, por qué hace las diferentes disposiciones testamentarias.
depende de la voluntad de una sola persona. Y siempre que no esté prohibido por la ley, puede poner ahí lo que quiera. Segunda característica. El testamento es un acto declarativo dispositivo. Es un acto declarativo dispositivo. Porque dentro del testamento, además de disponer del patrimonio y repartir los bienes, además de eso, de esa disposición patrimonial que se hace ahí, también se pueden hacer declaraciones que tienen efectos jurídicos, como por ejemplo la que acabamos de ver, que es el desheredamiento. Usted puede otorgar un testamento sin repartir ni un solo peso, solamente para declarar cosas. ¿Y qué cosas podría yo declarar? Un desheredamiento, primero. También se puede hacer nombramiento de albacea. Albacea. El albacea es una figura que actúa como un administrador de bienes. Que se nombra por el testador y que se va a encargar de administrar los bienes mientras se da la sucesión y además se va a encargar de velar porque se ejecute lo dispuesto por el testador. Es decir, que es quien va a hacer cumplir esa última voluntad. Entonces, ¿qué en específico tiene que hacer esa persona? ¿Cuáles son sus obligaciones específicas? Porque eso de velar por la aplicación de la última voluntad del testador es una obligación genérica. En específico, ¿qué hace la persona? Va a velar por la seguridad de los bienes, va a guardar el dinero o los bienes muebles de manera que no se pierda, que no haya detrimento a su valor. Sí, si necesita ponerlos en una cajilla de seguridad en un banco o guardarlos, lo puede hacer. Va a hacer que se guarden los muebles y los papeles en un lugar donde no se deterioren, ni se dañen, ni se pierdan. Y va a velar para que se haga el inventario de los bienes, citando a los herederos y a las otras personas pues interesadas en la sucesión. Estas obligaciones las vamos a encontrar dentro del Código Civil en el artículo 1341, que dice: toca al albacea velar sobre la seguridad de los bienes, hacer que se guarde bajo sello, bajo llave y sello, el dinero, muebles y papeles, mientras no se haya inventariado solemne, y cuidar de que se proceda a este inventario con citación a los herederos y los demás interesados en la sucesión, salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes, determinen unánimemente que no se haga inventario. Eso no pasa nunca.
Y en el artículo 1344 se habla de la responsabilidad del albacea y dice, la omisión de las diligencias prevenidas en los artículos anteriores hará responsable al albacea de todo perjuicio que ella irrogue a los herederos. Las obligaciones y responsabilidades recaerán sobre los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes o sobre los respectivos tutores o curadores y el marido de la mujer heredera que no está separada de bienes. Obviamente eso declarado ya inexequible, pues derogado, pero bueno. Entonces, esa es una figura declarativa, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? Ya dije nombramiento de albacea y desheredamiento. Ya mencionamos dos figuras que no implican repartición de bienes, pero que son declarativas y se pueden hacer dentro del testamento. ¿Qué otra cosa? Se puede hacer el reconocimiento de un hijo. Recuerden que el reconocimiento paterno es un acto voluntario que depende de la voluntad del padre cuando la mujer no está casada. ¿Y eso por qué es importante? Porque frente a la madre, el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Entonces la madre no necesita reconocimiento paterno. Y además, el hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, si la mujer está casada, tampoco se necesita reconocimiento paterno porque se presume que es hijo del marido. Pero si la mujer no está casada, entonces sí vamos a requerir el reconocimiento, que es lo que en la calle la gente llama darle el apellido al niño. Es que le dio el apellido. ¿Ya? Eso es el reconocimiento. Y dentro del testamento, la persona puede hacer un reconocimiento y generar obviamente la filiación entre ese padre y ese hijo y otorgarle herencia. Entonces, miren que todas esas actuaciones son declarativas, pero no son dispositivas del patrimonio. Son actuaciones que se pueden dar en el testamento que no implican la repartición de bienes. Es más, el testamento puede darse solo para eso, solo para desheredar, solo para reconocer un hijo, solo para nombrar un albacea. No es necesario que el testamento tenga disposición de bienes, no es necesario. Puede hacerse que sea solamente para hacer esas declaraciones. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Profe, frente a esa declaración de paternidad, por así decirlo, ahí me imagino que hay que presentar una pruebas documentales o cosas. No es como que solo decir que soy el padre y ya, ¿o no? Es como solo decir que soy el padre y ya. Profe, ¿y quién puede impugnar esa declaración? El hijo Los otros hijos no podrían. o los otros hijos también. Sí. Ah, listo. Pero es que eso ocurre también sin testamento. Es decir, usted puede ir a la notaría con un niño y decir, este hijo es hijo mío. Y no tiene que probar nada. ¿Sí? Eso es lo que la gente llama darle el apellido. ¿Sí? Que la señora tenía un hijo y ella era madre soltera y luego se consiguió a fulano y entonces vivieron muchos años y fulano pues crió ese peladito como si fuera hijo de él, entonces al final lo reconoció como hijo, sin serlo. ¿Ya? Eso ocurre así, vea. Pero así, pero millones de personas en Colombia tienen como padre a una persona que no es su padre biológico. Entonces, lo mismo ocurre con el testamento. No se requiere prueba alguna. Es un acto voluntario el reconocimiento paterno. Pero puede ser impugnado, obviamente, porque es que ese reconocimiento implica unos derechos y obligaciones que se dan con la filiación, como la herencia.
Entonces los Profe, otros dicen, hey, un momentico, es que con eso me estás tumbando a mí la herencia. Entonces no. Dígame. entonces con esa escritura se va a una notaria para cambiar el registro, hay que hacer demanda. No, con eso se puede ir a registrar. Y si el chino tiene otro papá, el notario sí le cambia eso, no, No, lo nace tan olímpico. no, porque es que ya ahí tenemos otro problema, porque es que ya ahí tenemos que la persona ya está afiliado. El reconocimiento es cuando la persona todavía no tiene la afiliación, que aparece con mamá, pero no con papá. Si ya tiene, entonces ahí ya tendríamos un problema que hay que resolverlo judicialmente con una impugnación de paternidad o investigación de paternidad para determinar cuál de las personas es el padre verdadero, ¿sí? O biológico. Entonces, esto solamente funciona si la persona no está registrado como hijo de otro sujeto. ¿Ya? Profe, pero un heredero sí puede hacer esa impugnación, ¿no? O sea, después de que tenga el apellido ya, que se lo haya dado así no sea hijo, pues yo No, creería que no, esa porque es impugnación ahí no que eso sería. le vulnera a usted su legítima rigurosa. Porque si esa persona está ahí, a usted se le va a reducir lo que obligatoriamente por ley le tienen que dejar. Entonces usted está legitimado en la causa por eso. Profe, es que conocí de un caso donde la muchacha tenía pues el apellido del papá, obviamente no era el papá de sangre biológico. Él no tenía descendientes, no tenía ascendientes, tenía hermanos. Cuando falleció el señor, la hija no se entera, los hermanos se reparten la herencia, se la gastan, luego ella pone esto pues en trámites, en conocimiento, y bueno, no sé cómo se llama la figura ahí. Lo que hacen es que los llaman a ellos y los obligan a devolverle la herencia a esta persona. Los herederos, pues los hermanos del fallecido, alegan eso y dicen, no, venga, es que hagámosle una prueba de paternidad porque ella no es hija. La contesta de las personas, bueno, no nos importa, solamente basta que tenga el apellido, que es lo que nos interesa, y que él haya Lo que pasa reconocido es que como usted hija. dentro de la sucesión no puede objetar eso. Eso es en un proceso aparte. Entonces, ellos presentaron un proceso de impugnación de paternidad donde se dijo, hágale la prueba de ADN y el juez dijo, no me importa. No, eso no fue lo que pasó. Dentro de la sucesión, cuando ella hizo la petición de herencia, ellos objetaron diciendo, pero es que ella no es la hija. Y entonces el juez les dijo, un momento, es que eso no se discute aquí, es que aquí ella es hija. ¿Sí? Entonces aquí no me importa si es hijo biológico o no. Si tiene el documento, es hijo. Ya, de malas, denle la plata. ¿Sí o no? Que así fue. Ah, sí, 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 sí. O sea que, Les faltó el otro pedacito. sí, sí. O O sea sea, que, ellos claro, sí o sea, pueden impugnar la paternidad, claro, pero en la sucesión no lo pueden hacer, porque es que la sucesión no es un proceso para eso, ¿sí? Ni la petición de herencia. Entonces, ah, lo que se debió haber hecho es solicitar la impugnación de la paternidad. Pero es que no solo es eso, porque es que también a veces ocurre que a la persona le dejan toda la libre disposición y todas las legítimas. ¿Listo? Entonces, si usted impugna la paternidad, le quita la mitad, lo de las legítimas, pero la libre disposición no se lo puede quitar, porque eso es libre y se lo puede dejar así no sea hijo. Y lo otro es que hay una figura controvertida que en cuestión de nada se va a volver eso ley. Y es que hay como una especie de prescripción del Estado civil. Es decir, si usted lleva ejerciendo actos de señor y dueño con ese Estado civil toda la vida, entonces usted, digamos que se ganó ese derecho, como la prescripción adquisitiva de dominio, similar a eso. Entonces, que las personas que puedan impugnar la paternidad lo tienen que hacer en un término. Desde el momento en el que se conoce que se da esa afiliación, hay un término para impugnarla. Si no se impugna, dentro de ese término,
entonces ya no se puede realizar, esa impugnación. ¿Listo? Ah, claro. ¿Y ese término, profe, es de cuánto? ¿Qué tiempo estaríamos hablando? No lo conozco. Lo malo es que no me acuerdo en este momento, porque como eso es un tema de familia, entonces no me acuerdo. O sea, me tendría que poner a buscarlo, porque en este momento no me acuerdo. Me coges aquí fuera de base con ese asunto. Me tengo que sentar a buscarlo, ¿cierto? Pero en el caso que nosotros estamos poniendo, Hernán, es que en el testamento se está dando el reconocimiento. Entonces ahí sí no hay lugar a decir que no, es que yo llevo 30, ¿cuáles 30 años, men? Si apenas te acaban de reconocer ya en este momento. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y además hay otra cosa, el reconocimiento es un acto voluntario unilateral cuando el hijo es menor de edad. Porque si el hijo es mayor de edad, para que el padre lo pueda reconocer, necesita el consentimiento del hijo también. ¿Ya? Pero espérate, vení, yo miro si puedo buscar aquí rápidamente cuánto es el término para impugnar la paternidad. Profe, creo que son 2 años. Yo también creo, pero no quiero hablar. Ah, no, si son de 2 años, entonces en el caso que conocí no tendrían nada para hacer porque esa persona lleva toda la vida, pues desde niña con el apellido de esa persona. No, pero es 2 años cuando desde Pues la no debe ser muerte mucho, no del sé. causante. Véalo acá. Muerte del causante. Ah, Vea, aquí está, vea. Míralo acá, ley 57, que este es el Código Civil, pues, el ley 57.1887. Mire lo que dice acá. Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido dentro del matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge, compañero permanente y la madre dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológica. El hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo, el hijo. Los herederos podrán impugnar la paternidad o maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta, o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo. De lo contrario, el término para impugnar será de 140 días. Los ascendientes del padre o la madre tendrán derecho para impugnar la paternidad o la maternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos, pero únicamente podrán intentar la acción con posterioridad a la muerte de estos y a más tardar dentro de los 140 días del conocimiento de la muerte. ¿Sí? Esto está en el Código Civil, a ver si miro si no aparece el artículo en específico. No, no está. Pero aquí está todo. Véalo acá, artículo 214. El hijo que nace después de expirado los 180 días, la declaración del matrimonio será reputado, cuando el cónyuge permanente, impugnación por adulterio, titulares de la acción de impugnación. Vea, a partir del artículo 214 y siguientes está eso. Impugnación por terceros, vinculación al proceso, declaración de ilegitimidad, plazo para impugnar. Los herederos y las demás personas actualmente interesadas tendrán para provocar el juicio de ilegitimidad 60 días de plazo desde aquel en que supieron la muerte del padre en caso del artículo 219 o en que supieron del nacimiento del hijo en caso del artículo 220. Los interesados que hubieran entrado en posesión efectiva de los bienes. Bueno, ahí está. Sí, o sea, en estos capítulos es en el que está. Pero lo que te digo, como pues esto es más tema de familia que de sucesiones, pues no lo tenía yo aquí pues como a la mano. Pero es ese. O sea, es un término que es corto. Lo que te digo es como si usted adquiriera por prescripción el estado civil. Entonces, cuando usted se da cuenta de que una persona hace eso, que todo el mundo dice, ay, lo reconoció, ese pelado lo reconoció y no es hijo de él, se lo metieron. Pero todo el mundo queda callado. Y pasan los siglos de los siglos, amén, y nadie dice nada. Y después de 35 años se muere y ahí sí todo el mundo, ¡ese no es hijo! Momentico, papá, momentico, que usted sabía desde hace tanto y usted no dijo nada. ¿Sí? Entonces, ojo, diferente el caso a que estamos todos aquí reunidos y
muchachos, les comento que ustedes no son 3, sino 4. Les presento a su otro hermanito, fulanito. Y todo el mundo, ¿cómo? Ahí sí es cuando la gente dice, no, momentico, venga a ver. Y eso es supremamente común porque pues, la gente dice, no, hombre, que vamos a repartir aquí la herencia. No, tiene cuándo. Entonces, ojo pues. Entonces, lo llamamos a que el testamento es un acto declarativo dispositivo porque podemos disponer del patrimonio del causante, pero además de esas disposiciones, también se puede hacer declaraciones que no tienen contenido patrimonial, como algunas de las que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Tercera, es un acto personalísimo. Los actos personalísimos se refieren como aquel que realiza una persona capaz de forma unilateral, revocable y libre. Es un acto que depende de manera unilateral de la voluntad del testador, que es revocable y que es libre. Esta definición la vamos a encontrar dentro del Código Civil colombiano en el artículo 670. No, perdón, estoy dando la información como no es. No es 670, espérese. Es el... No, porque 670 no, si el testamento está mucho más atrás. Está en el... Espéreme un segundito que le estoy dando la definición que no es. Es 1600, ¿no? Espéreme un segundito. A partir del artículo 1055 y siguientes. Mírelo acá. Específicamente hablando del artículo 1059, lo de que es personalísimo, que es de carácter personal e individual del testamento. El testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas. Y acá arriba dice, vea, definición de testamento, artículo 1055. El testamento es un acto más o menos solemne. Cuando se dice más o menos solemne, no se refiere a que es más o menos, sino que es más solemne en algunos testamentos o menos solemne en otros testamentos. ¿Sí? Lo que pasa es que esa expresión más o menos todavía no existía cuando se redactó el código o no se utilizaba de la forma en la que lo utilizamos nosotros, que cuando nosotros decimos que es más o menos nos referimos a que es algo como intermedio, ¿sí? Que no está ni en un lado ni en el otro, sino que está como en la mitad, que tiene como características de ambos. Eso no es la definición que está ahí. Lo que pasa es que existen matrimonios que son más solemnes y matrimonios que son menos solemnes. Entonces no es que sea así regular, ¿sí? Para que se entienda pues esta expresión. Entonces es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes
para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Revocabilidad del testamento. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, pero esta está más adelante. Espérenme que estaba buscando lo de personalísimo. ¿Dónde era que era lo que lo había visto? Acá, carácter personal. Entonces es un acto que depende únicamente de la voluntad de una sola persona, que es el testador. No hay testamentos conjuntos. No puede haber testamentos de dos personas o más. Profe, Es más, ¿y si son cónyuges? no Cada se uno puede. hace el El suyo. testamento es un acto individual totalmente. Cada uno hace el suyo. Es más, están prohibidas las disposiciones captatorias. ¿Qué es eso? Todos hemos escuchado el vallenato que dice: recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si él se moría primero, yo le hacía una canción, y si yo me moría primero, él me hacía un retrato. Lo hemos escuchado todos, ¿estamos? ¿Sí o no? Eso es una disposición captatoria. Yo te dejo si vos me dejas. ¿Sí? Si yo pongo en mi testamento que yo te dejo a vos X, si vos me dejas tanto y vos lo haces, eso son disposiciones captatorias. Eso está prohibido. Usted no puede hacer disposiciones sujetas a que otro le haga disposiciones a usted. ¿Por qué? Porque eso perfectamente podría ser una condonación de dolo futuro, como por ejemplo que lo maten para poderse quedar con la plata. Entonces, eso está prohibido. Ni siquiera se puede hacer eso. Y el testamento solo se hace por una persona, no más. Dentro del acto del testamento participan mucha gente, ¿sí? Porque participan los testigos, el notario, el testador, pero el único que hace las disposiciones es el testador. ¿Listo? Es un acto solemne. Ya les expliqué que hay testamentos más solemnes y menos solemnes. Los menos solemnes son los testamentos que se llaman in extremis o en peligro de muerte. Esos actos, por la inminencia de un peligro mortal, se permite que se hagan testamentos sin las solemnidades normales. Pero en las circunstancias normales, tranquilas, el testamento es un acto solemne que requiere varios requisitos especiales. Entre ellos, el testamento tiene que otorgarse por escritura pública. El testamento no es válido en Colombia si se deja en escrito privado. Por ejemplo, en otros países sí se permite el testamento con escrito privado y lo hemos visto como trama central de una película que dejan en un cajón el testamento. ¿Es o no es cierto? Si usted se vio Ratatouille de Disney, ahí pasa eso. Quien sí haya visto esa película, Ratatouille, el dueño del restaurante, Gusteau, el gordito, en el cajón del escritorio deja el testamento donde dice que todo le queda al heredero, ¿sí o no? Y que si no tiene herederos, entonces le queda al su chef, a su segundo al mando, el restaurante. Y entonces la película gira alrededor de que se le roban el testamento y hasta que al final lo aplican, ¿sí? Eso aquí no se puede. Aquí el testamento no sería válido porque no se otorgó por escritura pública. Entonces, eso hace que el testamento sea un acto solemne. Listo. Pero además de que es por escritura pública, tiene otros muchos requisitos que los vamos a ver más adelante.
es un acto revocable. Ya lo vimos en el Código Civil, pero sin embargo lo vuelvo a poner. Que en el artículo 1057 se nos habla de la revocabilidad del testamento. Y dice, todas las disposiciones testamentarias, todas son esencialmente revocables. Es decir, que usted puede mamarse de todo lo que dijo en un testamento. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Es decir, que aun cuando usted diga que va a reconocer a un hijo y que eso no es revocable, eso no tiene aplicación. Siempre y todas las disposiciones son revocables. Y el testamento se puede revocar de dos formas: revocatoria expresa o revocatoria tácita. La revocatoria expresa es cuando, con posterioridad a haber otorgado un testamento, se vuelve a ir a la notaría y se deja por escritura pública que se revoca el testamento anterior contenido en la escritura pública tal, se deja sin ningún efecto. Es más, usted puede otorgar un testamento solamente para revocar el testamento que había hecho antes. Esa es una revocatoria expresa. Pero también está la revocatoria tácita. Si el 1 de octubre usted otorga un testamento diciendo, es mi voluntad que la libre disposición le quede en su totalidad a Duván García. Y luego al 2 de octubre dice, es mi voluntad que el total de la libre disposición le quede a David Fernández. ¿Qué hice yo ahí? Revoqué tácitamente el testamento anterior. Porque las disposiciones que están ahí ya no se pueden aplicar porque hay unas nuevas disposiciones. ¿Entendido? Sí, profe, hágale. Título gratuito. Título gratuito. El testamento es un acto a título gratuito. En el testamento no se puede cobrar por las disposiciones realizadas. ¿Ya? No se puede cobrar por las disposiciones realizadas. Yo le puedo poner condiciones. Le dejo esto si se hace tal cosa. Le dejo aquello cuando haya hecho esto, que serían plazos. Pero no puedo cobrar por las disposiciones testamentarias. No se puede cobrar. Restringido. En Colombia no se puede repartir la herencia como le dé la gana. En el primer orden hereditario, los hijos. Y en el segundo orden hereditario de los padres, usted tiene que dejar obligatoriamente el 50% de los bienes a los descendientes o a los ascendientes. Obligatoriamente. En el tercer, cuarto y quinto orden hereditario ya deja de ser restringido y es un acto libre con el cual usted puede disponer como le dé la gana. Pero lo hablamos de que es un acto restringido porque en el primer y segundo orden hereditario usted tiene que obligatoriamente respetar las asignaciones forzosas que implican que el 50% de la masa va en el primer orden a los descendientes y en el segundo orden a los ascendientes. Usted tiene que respetar eso. Si en el testamento se reparte vulnerando las legítimas,
ese testamento podrá ser anulado por vulneración a las legítimas, o al menos reformado para que se cambie y no se vulnere lo que por ley le corresponde a Pedro, Juan, María o Alberto. ¿Ya? Y por último, es un acto que solamente se va a aplicar al momento de la muerte del testador, o sea que lo podemos llamar un acto condicionado. En realidad, más que una condición, es un plazo, porque la diferencia entre condición y plazo es que la condición es un hecho incierto que se puede dar o no, en cambio el plazo es un hecho cierto y la muerte es un hecho cierto, ¿cierto? Entonces, yo más fácil hablo de que es un plazo y no una condición. El testamento solo se aplica una vez que haya fallecido el testador. Antes, no. Y una de las razones por las cuales no es precisamente porque es revocable, porque yo no puedo aplicar un testamento porque no sé si ese es el definitivo. ¿Listo? Entonces, esas son las características del testamento. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien, entonces vamos a dejar así por la clase de hoy.